Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentan retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández. Al principio dije, bueno, voy a seguir hablando del mismo tema o de un tema tan recurrente, porque lo que venía a mi mente era el asunto de la oración. Y quizá cuando hablamos de oración, la gente piensa en algo que es una rutina, en una disciplina, en algo de lo que no tenemos que hablar porque tiene que ser natural en nosotros. Pues déjeme decirle que no es así. De todas las disciplinas devocionales que encontramos, la huérfana de todas es la oración. Hablamos mucho acerca de oración, pero oramos poco. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, se debe a que la oración tiene ciertas demandas. La oración tiene la demanda de la intimidad. Es decir, es estar aparte con el Señor. Jesús dice, entra en tu habitación, ora a tu Padre en secreto que te va a recompensar en público. Y esa es una de las características de la oración. Intimidad, soledad. La oración eso es algo misterioso, decía alguien, porque es una conversación con alguien que tú no ves. Y mientras hablas con alguien que no ves, entonces pueden entrar algunas ondas, pueden entrar fácilmente pensamientos que distraigan esa conversación porque no tienes a alguien delante de ti que estés viendo que te anime a seguir una conversación. Por lo tanto, la oración es un asunto también de fe, porque no estás viendo a nadie, pero a la vez estás creyendo que estás hablando con Dios. Y estaba entonces recostado ahí en mi cama, estaba orando, meditando en la palabra de Dios. Y entonces vino eso de la oración. Entonces, ya convencido de que era el asunto que tenía que tratar por esa insistencia en mis pensamientos, repasaba algunas de las muchas conferencias que he escrito acerca de la oración. Y repasaba una, otra, y de pronto me asaltó una premisa. La oración en sí misma no tiene poder. Y me llegó ese pensamiento. Y entonces continué meditando y haciéndome preguntas sobre esta proposición. Y entonces vinieron otros pensamientos acerca de esa proposición. Muchos dicen, por ejemplo, hay poder en la oración. Fíjense las frases, ¿no? Cómo lo estoy diciendo, cómo muchas personas lo dicen. Hay poder en la oración. Otros dicen y declaran, la oración es poderosa. Y los más religiosos recomiendan hasta oraciones. Hazte la oración de sancocho, esa es muy buena. De hecho, hay, no sé cómo es que las llaman, tarjetitas que vienen con oraciones y algunos religiosos las cargan en sus carteras. Las carteras se saben más la oración. Incluso, fíjense esto que me preocupa. He visto en las librerías cristianas que hay libros con oraciones evangélicas. No estoy hablando de un catecismo, estoy hablando de oraciones evangélicas. Gente que se ha dedicado a escribir oraciones para la familia, para el negocio, para la protección. Y entonces he visto mucha gente dependiendo de oraciones prediseñadas. Tienes un problema, buscas el librito y haces la oración prediseñada. Oraciones que están sustituyendo las promesas de la palabra de Dios. Y quiero hacer una corrección sobre eso. Cuando tú lees y aprendes una oración y la repites, tú te estás coartando la libertad de orar. Te estás limitando la posibilidad de aprender a orar.
Y ya nosotros superamos eso hace muchos años. Porque en la religión popular te enseñaron a rezar. Y rezar no es otra cosa que repetir. Es allí entonces cuando ese tipo de oraciones se les da cierto nivel divino. Mire cómo lo estoy diciendo, a la oración se le da un carácter divino. No, la oración no es divina. La oración son palabras humanas dirigidas a la divinidad. ¿Puedes repetir eso conmigo? La oración son expresiones humanas dirigidas a la divinidad. Pero le cambiamos el sentido a la cosa. Y entonces en vez de ver la divinidad, vemos la oración como tal. Entonces, ¿es realmente poderosa la oración? Me hacía yo esa pregunta. ¿Es realmente poderosa la oración? Entonces mi respuesta a esa pregunta es que la oración en sí misma no tiene poder. Es más, la Biblia como tal, la palabra de Dios no tendrá poder a menos que la creamos. De lo contrario, para mí es letra muerta. Para quien no cumple la palabra de Dios y no lo obedece, es letra muerta. Entonces todo va a fluir en función de la actitud de nuestra respuesta a lo que aprendemos en la palabra de Dios. Para que tu oración tenga respuestas poderosas, escucha bien, se deben seguir ciertos parámetros bíblicos. Que esa oración pueda tener una respuesta, pueda tener un efecto, tenemos que aprender acerca de la oración en la Biblia, la palabra de Dios. Yo voy esta mañana a enseñarles 5 parámetros que estoy seguro, porque están fundamentados en la palabra de Dios, que van a ayudarles a confiar más en el Señor que en la oración en sí misma. Y para esto establecí como un temario, ¿ya? Vamos a tomar algunos fundamentos bíblicos para aclarar esta situación. Normalmente a los hermanos que están en la diáspora, los epistas que están por allá lejos, les mando la propuesta de la conferencia y luego les mando el audio de ella, y algunos quedaron inquietos con esa propuesta. La oración en sí misma no tiene poder. Y decían: oye, pastor, qué interesante. ¿Cuál será el contenido? Las respuestas están en la Biblia. El primer parámetro que le voy a plantear es que la oración en sí misma no tiene poder, porque debe ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Una oración que puede generar respuestas es aquella que está siendo dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y esto lo digo porque el mismo Jesús lo enseñó así. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y añade: si me pedís alguna cosa en mi nombre, yo la haré. Y esto es fundamental. Una oración en cualquier área gramatical, espiritual, debe tener un destinatario. Si no lo tiene, entonces es una locura. Estamos creyendo que esa palabra va a tener poder cuando realmente no tiene una sustentación, no tiene una base.
La oración genuina es aquella que tiene un fundamento, y ese fundamento es el destinatario. ¿A quién le estoy elevando mi oración? Y Jesús aclaró esto para definir claramente y ser muy específico con la oración. Pueden haber muchas oraciones, pero la oración que puede traer respuestas es aquella que sigue la instrucción de Jesús. Y todo lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado. Otras versiones dicen, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Muchas oraciones no son respondidas, pues están siendo dirigidas a otros que no son Dios. Nosotros venimos de esa cultura religiosa, donde nos enseñaron a orar o a rezarle a cualquier san o a cualquiera san. Y oraciones prediseñadas, los llamados santos, vírgenes, deidades, porque no solamente se da dentro de la religión popular, la religión católica, que rinde cultos y hace oraciones a estos santos, vírgenes, cualquier culto, todo culto está relacionado con oraciones a sus dioses, deidades, como se llamen. Pero muy específicamente Jesús está diciendo que una oración que sigue los parámetros establecidos es aquella que es dirigida al Padre en el nombre de Jesús. Y cuando usted lee la Biblia, en ninguna parte esta instruye a los creyentes a orar a nadie más que a Dios. No hay en la Biblia una indicación que tú debes dirigir tu oración a María, a Pablo, a Pedro, a ningún ser humano. Toda la instrucción bíblica, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, indican que la oración siempre fue hecha a Dios. No hay en la Biblia, la palabra de Dios, ningún versículo que anima o que aún menciona que los creyentes le pidan oraciones a individuos, sean de este mundo o fuera de este mundo. El autor a los Hebreos nos dice que nosotros los creyentes aquí en la tierra podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Trono de gracia, está hablando del Padre, está hablando de Dios. Acercarnos con esa confianza de que vamos a tener respuesta. Y Pablo a Timoteo le dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y ese es un parámetro, y por eso es el número 1 en este orden, porque es fundamental. Primero, porque sabemos a quién estamos hablándole. Tenemos la convicción de a quién le estamos hablando. Le estamos hablando al Creador, al Señor que todo lo puede. No estamos hablándole a alguien como nosotros, o inferior o superior a nosotros. Estamos hablándole al Señor de señores y al Rey de reyes. Es un destinatario correcto. Y sobre esa base tenemos en la palabra de Dios, tenemos otras y muy grandes razones por las que debemos dirigir esa oración a Dios. En este caso, como lo decía el Señor, al Padre en el nombre de Jesús. La pregunta que tenemos que hacernos hoy y que hay que hacer a la audiencia radial es: ¿a quién estás dirigiendo tu oración? ¿Estás fundamentándote en la oración como tal sin saber a quién estás orando, a quién estás clamando? Y esto es básico para que una oración sea respondida. ¿A quién estamos orando? El segundo parámetro que quiero compartirles es que la oración en sí misma no tiene poder, porque debe hacerse con fe en aquel a quien va dirigida. ¿Qué es la oración?
Hay muchas, pero muchas definiciones. Pero la oración es un encuentro misterioso. Les había citado eso. Es un encuentro misterioso y profundo que se realiza en la fe entre Dios y el hombre. De manera que la oración es un acto de conexión, donde el natural se conecta con lo sobrenatural. Y por eso es que muchas veces la oración no es tan entendida por las personas. Es una conexión que se establece entre los hombres y Dios, una manera que Dios determinó para que hubiera ese encuentro, esa relación. Ahora, esa conversación, esa oración a Dios, ¿cómo debe hacerse? ¿Qué elemento fundamental debe hacerse para que se establezca la conexión? Escuchamos a menudo, últimamente se está escuchando eso, es que no hay línea. Sí, ¿verdad? No hay línea. No hay conexión. Hay problemas con las redes. Bueno, para que tu oración tenga conexión y esté en línea, debe contar con una cosa que se llama fe. Fe en tu destinatario. Santiago habla acerca de esto y dice, pero pida con fe. El versículo anterior está hablando de sabiduría, que pídala a Dios. Entonces, dice, pero pida con fe, no dudando nada. Allí hay una clara definición ya de la fe. ¿Qué es la fe? Es aquello que se sustenta en no dudar nada. Y entonces Santiago establece que la oración debe tener un elemento poderoso que es la fe, la cual no te permite dudar nada. ¿Por qué? Santiago dice, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. Escuche bien esto. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La oración en sí misma no tiene poder, porque si no va acompañada de fe, queda sin efecto. ¿Cómo estamos orando nosotros? Voy a orar a ver si Dios me responde. Voy a meterme con Dios, usando un lenguaje muy coloquial de algunos, para ver si el Señor me responde. A veces estamos orando y estamos luchando con aquellas cosas por las que estamos pidiendo. Ya mentalmente estamos, escúchame bien esto que voy a decir, mentalmente ya estamos derrotados, porque mentalmente estamos viendo que lo que estamos pidiendo es demasiado grande. Es un problema, es una enfermedad, es algo que necesito, que es muy grande. Y este tema de la fe es un tema profundo, delicado. Porque la fe sencillamente no me permite ver escombros, no me permite ver cosas difíciles. Simplemente estoy creyendo, aceptando que Dios tiene poder para cambiar esa situación, esa realidad. Entonces, cada uno de estos parámetros nos lleva a una pregunta: ¿con qué actitud estás orando? Fíjense, hay cosas que están claras aquí. Número uno, la conversación me permite conectarme con Dios. Número dos, es al Padre en el nombre de Jesús que estoy orando, pero ¿lo estoy haciendo con fe? Nosotros oramos todos los días, por lo menos eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En la práctica debe ser así, pero no importa cuántas horas dediques a orar, el asunto es fe. Puedes orar mucho, pero si no tienes fe, nada va a pasar. Puedes orar poco, pero si tienes fe, va a pasar algo. El asunto no está en el tiempo que dediques. El asunto está en ese elemento cognitivo que es la fe. Dice Jesús, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe,
la recibirán. Fe en Él. Y aquí llegamos a un punto parecido al que estamos tratando hoy. La fe en quién. Hay por ahí algo que se llama la fe en la fe. Es decir, yo tengo fe en la fe. Es lo que se llama la superfe, positivismo, algo así como metafísico. Eso tampoco funciona. La fe debe tener un destinatario. Y el destinatario de tu fe es aquel a quien le estás dirigiendo la oración. ¿Están conmigo esta mañana? Para nosotros hoy lo que estamos hablando es verdaderamente revolucionario. Es transformador. Porque hemos manejado ideas, incluso con elementos religiosos acerca de la oración y de la fe. La oración tiene que ver con Dios, pero tiene que ver conmigo. La fe tiene que ver con Dios, pero también tiene que ver conmigo. Es decir, yo tengo fe en Dios, pero a su vez creo que Dios me va a responder. Yo no sé si usted está captando estas cosas. Pueden orar por cualquier cosa. Y si lo hacen con fe, dice Jesús, lo recibirán. Algunos están preguntando, pero yo he estado orando con fe por tal cosa y no lo he recibido. Bueno, ahí hay otro elemento, eso es otra discusión, que tiene que ver con la voluntad de Dios o el propósito de Dios para ti. Estamos hablando del tiempo de Dios y no de tu tiempo. En Dios tu respuesta ya está, pero en lo humano requiere un tiempo y Dios lo sabe por qué. Y ahí sí es verdad que me pone contra la pared cuando me pregunta eso, porque no conozco la mente de Dios en relación a eso. Yo mismo me he hecho preguntas sobre eso. Pero he aprendido una cosa importante, y es que mi Dios es soberano. Y si yo acepto al soberano, voy a aceptar lo que Él como soberano determine para mí en su tiempo y en su voluntad. Yo no voy a discutir sobre eso. Simplemente mi responsabilidad es, número uno, ¿a quién estoy dirigiendo la oración? Mi responsabilidad es cómo o con qué estoy dirigiendo esa oración a Dios. Orar al Padre en el nombre de Jesús, pero debo hacerlo en fe. Número 3. La oración en sí misma no tiene poder, porque no se trata de oraciones aprendidas o... Yo puse esta frase, usted la va a averiguar después, o de repeticiones metafísicas. Eso usted lo va a investigar. No se trata de oraciones aprendidas o de repeticiones metafísicas. Tiene mucho que ver con lo que dije en la introducción. Oraciones que hemos aprendido y las repetimos. Y les voy a decir una cosa. No solamente hay oraciones escritas que usted se aprendió. Hay oraciones nuestras que ya forman parte de nuestro vocabulario y las repetimos. Lo mismo que te dije ayer, te lo digo hoy. Amén. Eso se llama la economía de la oración. Hay que economizar hasta la oración. Lo mismo que te digo ayer, te lo digo hoy. Amén. Jesús, educando a sus oyentes acerca de la oración, enseñó esto. Y al orar, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que serán oídos por su palabrería. Eso está clarísimo, muy claro. Es una instrucción clara, y no solamente clara, sino práctica. Y aquí estamos hablando del cómo de la oración. Cómo desarrollarla, cómo hacerla. Número 1,
no debe ser una oración repetitiva y no debe ser una oración muy adornada. Los fariseos acostumbraban a orar en público. Y en esta oración pública usaban expresiones rimbombantes. ¿Para qué? Para impresionar a los hombres. Y aquí no queremos ni necesitamos impresionar a los hombres. Ni siquiera a Dios lo vamos a impresionar, porque tu vocabulario y el mío son nada frente al vocabulario de Dios. O sea, di conmigo, Dios sabe más que yo. Así que no tenemos nada que enseñarle a Dios, ni tenemos que estar buscando palabras bonitas para impresionar a Dios. Porque quien inventó el vocabulario fue Dios. Así que no tenemos nada que enseñarle al Creador. Entonces creemos que una oración es poderosa porque es bonita. He tenido la oportunidad de orar por gente no creyente y al terminar la oración me dice: ay, pastor, qué oración tan bonita. No hay oraciones bonitas. Deben haber oraciones poderosas, y las oraciones poderosas son las dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, con fe y sencillez. Entonces, hay gente que se preocupa por eso. Cuando los nuevos creyentes me dicen: ay, pastor, yo quisiera orar como usted, yo quiero orar como los hermanos. La oración no es aprendizaje, la oración es práctica, la oración ejercicio. Por eso la definición más sencilla de la oración es hablar con Dios. ¿Cómo habla usted con la gente? ¿Cómo habla con la gente en quien usted cree y le tiene confianza? ¿Cómo habla? Con total libertad. Cuando hablas con Dios es la misma manera. Aquella persona que se crió en el mundo del malandraje y habla así, tú sabes, tumbado, no tienes que cambiar la voz, háblale como tú aprendiste. Mira, chamo, tú sabes. Dios entiende el lenguaje y también entiende la fe. Por eso hablamos de la sencillez de la oración. No te preocupes porque es que no sé cómo decirlo, cómo pedirlo, cómo hablarle. No, lo que Dios está buscando en ti es sencillamente sencillez. Tampoco te ancles en las repeticiones. Una oración repetitiva generalmente es una oración breve. Pero cuando hay profundidad en la oración, yo he tenido esa experiencia, ¿saben? He tenido la experiencia de entrar en oraciones profundas que cuando me doy cuenta el tiempo ha transcurrido, ha pasado. Dios. Porque la oración no repetitiva es la oración del corazón. Repito eso. La oración no repetitiva es la oración del corazón. Es la oración profunda. Es la oración donde tú estás como en el aire. Estás flotando. Es algo verdaderamente extraordinario. Ya no oras con tu mente. En ese nivel no estás orando con tu mente. Estás orando en algo que voy a decir más adelante, en el Espíritu. Y eso es una profundidad. La religión, escucha bien, la religión o la religiosidad, mejor dicho, corrijo, la religiosidad te ha enseñado a repetir. La religiosidad nos ha enseñado a ser rimbombantes en nuestra oración, exquisitos. Pero Dios no quiere oraciones exquisitas. Dios quiere oraciones del corazón. Y en esa oración del corazón hay una conexión extraordinaria, maravillosa, que nos va dejando satisfacciones, nos va dejando una liberalidad. Cuando hablaba de repeticiones metafísicas, porque algunas religiones o grupos metafísicos creen en la repetición, porque ellos creen que todo es mental. ¿Están conmigo esta mañana? Algunos que salieron de ese mundo saben a qué me estoy refiriendo. Ellos creen en el poder de la mente y creen en la repetición para convencer a tu mente que la cosa no es así. Me estaba contando un pastor amigo mío que él llevó a un vecino por urgencia al hospital y él era metafísico.
Y él lo llevaba. Y el tipo iba diciendo, yo no estoy enfermo, este dolor no es mío, este dolor no existe, yo estoy bien, estoy bien, estoy bien. Cuando lo bajó del carro, el tipo dijo, ¡ay! Dijo el tipo. Lo metieron de urgencia. Esas son oraciones metafísicas donde hay confesiones y declaraciones de tu mente que procura convencerte de que no es así. Eso no funciona. Esto no es una cuestión mental, esto no es magia. Esto es fe. Y fe en aquel con quien estás hablando. No necesitas entonces un bendito libro de oraciones. Oraciones prediseñadas. La mercadotecnia evangélica, entre comillas, las presenta como oraciones poderosas. Estaba viendo uno de estos libros y vi la contraportada. Esa es la mercadotecnia. Estaba diciendo, con estas oraciones usted va a conseguir el poder, usted va a tener respuestas que tal y qué sé yo. Puro negocio. Hasta yo puedo escribir un libro de oraciones. Usted puede escribir un libro de oraciones. Pero es su oración, no es la oración de otro. Usted no puede decirle a otro, ora de esta manera. No, no, no. Usted va a usar sus propias palabras, su propio tono de voz. Usted va a usar su estilo, es su manera personal como Dios lo creó. Lo que usted necesita, número uno, es saber a quién está orando. Que esa oración debe tener fe y que debe ser una oración sencilla. Hacerlo al contrario es una oración que no tiene respuestas. Porque es una oración donde tú mismo te impresionas con las palabras que estás diciendo. De manera pues que no se trata de un bonito discurso. Dios no necesita discursos. Él da el discurso. Dice el Señor Jesús, piensan que serán oídos por su palabrería. La palabra palabrerías aquí tiene que ver con discurso, tiene que ver con oratoria, tiene que ver con palabras rebuscadas. No necesitas hacer eso. Ahora, obviamente hay gente que es muy culta y hace sus oraciones, claro, de manera culta, con sus palabras que aprendió, que forman parte de su vocabulario. Hay gente que es escasa, digamos, desde el punto de vista de la oratoria, pues va a hacerlo de su manera. Eso no importa. Eso no importa. Lo que importa aquí es tu actitud de fe y saber, tener conciencia de a quién estás hablando. Número 4. ¿Están anotando, verdad? La oración en sí misma no tiene poder porque llegamos a un punto vital. Porque debe ser espiritual. Contrariamente a la oración religiosa, como algunos han convertido, por ejemplo, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro se ha convertido en una cita bibliográfica. Estaba viendo una película y era un grupo mafioso italiano. Como ustedes saben, los italianos están muy ligados a la parte religiosa. Y estos mafiosos, antes de salir a hacer sus trabajos, entre comillas, entraban al templo y se persinaban y se preparaban para eso. Y yo decía, bueno, están orando para matar, contradictorio a lo que es realmente la oración. Y eso es ver la oración desde un punto de vista muy natural. La oración eminentemente es un acto espiritual. Aquí no se trata de repetir cosas. Aquí se trata de una conversación en otro nivel. En un nivel eminentemente espiritual. Creo que una de las oraciones con mayor punto de religiosidad es la oración que hacemos a la hora de las comidas.
cuando vamos a comer. Son oraciones muy rápidas primero. Algunas veces por hambre, ¿no? Pero aún orando por cosas tan materiales, la oración es espiritual. Es decir, la oración siempre va a ser espiritual, no importa por qué cosas estás orando. Pueden ser por cosas muy espirituales, como muy materiales, pero al fin y al cabo es espiritual. El ejemplo lo tenemos en el modelo de oración enseñado por Jesús, que se llama el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro hay peticiones eminentemente espirituales, pero hay también peticiones eminentemente naturales. La comida, ¿ya? Por ejemplo. Jesús dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Eso es una oración que tiene que ver mucho con lo espiritual por el ataque del diablo, del enemigo. Siempre, no importa cuál sea el propósito, la petición, sea en ese orden muy espiritual, o sea, por cosas, peticiones muy materiales, pero siempre la oración debe tener ese carácter espiritual. Por eso la oración no es común, no es normal. La oración es espiritual. Se hace en ese nivel. Por lo tanto, si dices que orar es hablar con Dios, imagínense ustedes, ya eso le da un altísimo contenido de espiritualidad. Por lo tanto, debe hacerse con la reverencia correspondiente. Mi abuelo Andrés contaba una anécdota de su mamá. Creo que alguna vez he contado eso. Y decía mi abuelo Andrés que su mamá era rezandera, rezaba mucho, pero rezaba con la cuestión esa de las pelotitas, el rosario, la oración de las bolitas. Y al parecer, mientras vas pasando las bolitas, vas pasando en tu rezo relacionado con esa cosa práctica. Y ella estaba ahí en el cuarto, pero él decía, mi abuelo, que cuando había un ruido afuera, ella salía con el rosario, iba rezando, pero entonces se asomaba para ver qué estaba pasando allá afuera. O sea, la mujer estaba en dos mundos. ¿Con quién estás hablando? Mis nietos tienen la mala costumbre, que estoy trabajándola fuertemente, aquí cuando termina el servicio, estamos hablando y ellos vienen y se atraviesan y dicen, ¡abuelo! Ellos gritan y yo les digo, estoy hablando con una persona, espérate. Si yo, con una persona igual que yo, estoy hablando y me interrumpen y es una falta de respeto, ¿cuánto más cuando hablo con Dios? ¿Se ha preguntado usted eso? Hay personas que están orando ahí y entonces llega otro y le toca el brazo a llamarlo. Por favor, es una falta de respeto. Respeta la intimidad de esa persona, puede ser pública, pero déjalo quieto. Él está hablando con Dios. Porque es una conversación eminentemente espiritual. Aunque usted no lo crea, ahí hay una profundidad. Y si hablamos de lo mental, allí hay una concentración. Respétala. Y haz que te respeten a ti. Cuando estés orando y alguien viene a moverte el piso, hazte el loco. Eso no es contigo, estoy hablando con Dios. Falta de respeto. Démosle el carácter espiritual a la oración. No por la oración en sí, sino con quien estamos hablando. ¿Están conmigo esta mañana? Es decir, aquí no estamos reverenciando ni rindiéndole culto a la oración. Esto es así como medio loco. Porque hemos magnificado, la oración es poderosa, la oración todo lo puede. Por favor, no. Eso hay que definirlo. Y para definirlo, estamos frente a estos parámetros que tenemos aquí.
Una oración que carece de espiritualidad es nada. Una oración que carece de reverencia es nada. Cuando hablo de reverencia me refiero a la reverencia a quien estoy hablándole, a quien me estoy dirigiendo. Esa fue la razón por la que Jesús decía: ora en secreto. Ora en secreto. Entra a tu habitación y ora al Padre en secreto, y Él te recompensará en público. La oración es una disciplina. Y cuando hablo de disciplina me estoy refiriendo a un ejercicio que normalmente hacemos en horas, en momentos específicos. Es algo ya que forma parte de la vida. Se llama estilo de vida. Y en ese estilo de vida involucra esto que estamos hablando. En esa forma involucra lo que estamos hablando. Una oración puede ser pública, como oramos aquí congregacionalmente. Aún así, debemos respetar que el Señor nos está escuchando. Esta cosa que tenemos aquí, que se llaman teléfonos inteligentes, que han embrutecido a uno. Son tan inteligentes que han embrutecido a uno. Y estamos orando, Señor Jesús, y suena el teléfono. El que está arriba con quien estamos hablando dice: ¿y entonces? Porque la oración debe ser espiritual y por lo tanto debe manejarse con respeto. Porque el líder supremo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores está atendiéndote. Y seremos nosotros tan altivos y falta de respeto para interrumpir al Señor de Señores y al Rey de Reyes. La oración debe ser espiritual. Y termino aquí. Número 5. Esta conclusión de que la oración en sí misma no tiene poder es porque al orar se pide para nuestro propio deleite. Eso tiene que ver con la autosatisfacción. Oraciones llenas o cargadas de una cosa que se llama vanidad. ¿Sabe cuál es la raíz de la palabra vanidad? Vano. Y vano tiene que ver con neblina, tiene que ver con lo hueco, tiene que ver con el humo. Es decir, algo que se disipa rápidamente. De allí viene la palabra vanidad. Decía Isaías: ustedes son personas que no tienen conciencia de lo que piden y gastan en cosas que no tienen sentido. Eso es vanidad. Muchas veces, y esta es una cita que le tomé a uno de los grandes evangelistas del siglo pasado, un evangelista que yo llamo global, el doctor Billy Graham. Billy Graham escribió esta frase que quiero dejarles hoy. Muchas veces hacemos peticiones mezquinas, ejercicios de oratoria, usando palabras de otros en lugar de clamar desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando él menciona oraciones mezquinas, ejercicios de oratoria, palabras de otros, eso es vanidad. No tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene sentido? Él dice que lo que tiene sentido es lo que sale desde lo más profundo del corazón. Es decir, no hay nada que ocultar. No hay nada tramposo. Esta es la verdad, lo que digo. Esto es la verdad, lo que pido. Vuelvo a citar al apóstol Santiago. Santiago dice entonces: pedís
y no recibís porque pedís mal. Ajá. ¿Y entonces? La razón que Él da para esto es para gastar en vuestros deleites. Y cuando le piden a Dios, esta es la palabra de Dios para todos, otra versión, es más clarita. Y cuando le piden a Dios no reciben nada porque la razón por la que pides es mala, para poder gastar en sus propios placeres. Hay oraciones que no deberían hacerse. Hay oraciones vanidosas. Esa oración no tiene poder. Dios no la va a escuchar. Él no va a procesar eso. Aún usando las mejores palabras, aún creyendo mental y humanamente que son mis razones. Sin embargo, para Dios eso es vanidad. Es como cuando gastas el dinero en cosas que no son prioridad. ¿Qué te va a dejar eso? Nada. Gastar el dinero o invertir el dinero en cosas que son útiles y prácticas, eso tiene una larga trayectoria en el tiempo. Eso está como las mujeres y algunos hombres que compran esas máquinas para hacer ejercicio. Las máquinas están o nuevecitas después de 5 o 6 años, o al final aparecen por Mercado Libre. Vendo máquina de hacer ejercicios. Gastaste dinero en algo que no es útil. Así hay muchas oraciones. Oraciones que carecen de importancia. Yo llamaría a eso oraciones robadoras. ¿Robadoras de qué? De tiempo. Nos roban el tiempo cuando hay otras cosas más importantes por las que hay que orar, interceder. Esta palabra que Dios me da para ustedes hoy es una palabra para reflexionar, es una palabra para hurgar en cómo estamos orando. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es una oración cargada de religiosidad o es una oración verdaderamente espiritual? ¿Es una oración guiada por tu mente, por lo prediseñado que está, o es una oración del corazón, de la profundidad del corazón? Por eso es que hemos fracasado en muchas cosas. Por eso es que muchas de nuestras oraciones no son respondidas. Porque estamos, como dice Santiago, pidiendo mal. Y ahora la pregunta: ¿por qué el pastor habla de la oración y nos instruye de esta manera? Porque no puedo, no debo desligar nuestra oración al Padre de la situación que vivimos, de la situación país. Hay gente que, por ejemplo, hablando de la injusticia, la frustración es tan grande que están diciendo: bueno, se lo entregaré a la justicia divina. Esa es la frustración. Otros dicen: bueno, como nadie me oye, le pediré a Dios. Lo que indica es que en tiempos de crisis la gente ve sus limitaciones, ve que no puede él ni otros pueden, entonces apela ¿a qué? A lo divino, apela a Dios. En otras palabras, si la oración es una necesidad, si la oración debe ser un ejercicio cotidiano, hoy más que nunca necesitamos orar. Pero necesitamos orar bien. Necesitamos orar según los parámetros de aquel que nos enseñó la oración, nos está estableciendo en su palabra. Aprender a orar para orar bien, para tener las respuestas que Dios puede darnos según su santa voluntad. Quiero que estén de pie, por favor. Pero pida con fe, no dudando nada. Sea tu nombre bendito, Señor, para siempre. La oración en sí misma no tiene poder.
Gloria a Dios para siempre. Levanta tus manos allí donde estás. Dice la Biblia que debemos levantar manos santas, sin ira y sin rencor. Una oración cuyo corazón o del que la expone está cargada de eso, no tiene poder. Señor, te doy gracias esta mañana por la instrucción recibida, porque es tu voluntad, es tu deseo que nosotros prosperemos en todo. Tú quieres nuestra prosperidad y crecimiento espiritual. Tú quieres escuchar nuestras oraciones, quieres escuchar nuestra alabanza, nuestra adoración. Y nosotros reconocemos que necesitamos ser escuchados por ti, porque anhelamos una respuesta. Este día hemos aprendido cosas vitales. Y hoy, Señor, te pido que ayudes a todos aquellos cuyas manos están levantadas, que lo hacen porque quieren aprender de ti y quieren recibir de ti. Te pido que todo elemento de religiosidad sea quitada de nuestra mente. Conductas aprendidas de la religiosidad, quítalas, Señor. Enséñanos a ver esta mañana la oración como tú la enseñaste, como tú la has ministrado para nosotros. Y te pedimos perdón esta mañana, Señor. Te pedimos perdón porque nuestras oraciones muchas veces son como las olas del mar. No hemos orado bien. Hoy recibimos tu palabra, Señor, porque necesitamos de ti, Señor. Porque necesitamos respuestas hoy más que nunca. La situación que vivimos hoy nos lleva con más prisa al altar, nos lleva con más prisa hacia ti, porque estamos angustiados, porque hay temor, porque hay dudas acerca del futuro. Este día oro por personas angustiadas, oro por personas que tienen temor acerca del futuro. Trae paz al corazón, Señor. Tu palabra dice: mi paz os doy, mi paz os dejo. Yo no la doy como el mundo la da. Señor, en cada mente hoy trae paz. Alinea pensamientos a tu palabra, a tu voluntad. Alinea emociones a tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, venimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, creyéndote. Centro Evangelístico Peniel y Ciudad Online presentó retransmisión de la conferencia dominical con el pastor José Hernández.